cómo definimos cualquier alimento, ya sea de la huerta o de la granja? Pues si hablamos de salud nos fijamos en sus nutrientes, en sus calorías, Beatriz, y por supuesto en su grasa. Porque hablar de grasa y hablar de energía parece que es hablar de lo mismo. Y es cierto que la grasa es el nutriente que más energía nos aporta, pero también interviene en numerosas funciones fisiológicas, orgánicas. Por lo tanto, tenemos que perderle el miedo a la grasa y, eso sí, elegir buena grasa, grasa que le guste a nuestro corazón, a nuestro hígado, a nuestras arterias, a nuestro cerebro. Grasa sí, pero grasa buena. Claro, yo cuando hablas de grasa buena imagino que no te estás refiriendo a esa grasa blanca, esa grasa visible, sólida, como la de la panceta, el bacon, el tocino, la carne en general, ¿no? Ese tipo de grasa es una grasa saturada. Esa grasa saturada aparece tanto en carne fresca como en fiambres, en embutidos, en patés. Es una grasa que no nos aporta beneficios a la salud, sino todo lo contrario. Se relaciona con subidas del colesterol malo, el que llamamos malo en sangre, que es el LDL, y por tanto con mayor riesgo cardiovascular. ¿Y es la misma grasa la que nos venden en el tocino como este o en el bacon ahumado y loncheado que tenemos aquí? Bueno, pues el perfil de ácidos grasos de cada uno de esos alimentos no es el mismo, pero tampoco su proporción en cada uno de estos alimentos. Por ejemplo, tenemos la manteca de cerdo con un 41% de grasa saturada, o la panceta un 19%, y el bacon ahumado un 13%. Ojo, que en el bacon ahumado tenemos esa panceta de cerdo con los productos del ahumado que ya pueden tener cierta toxicidad, más sal añadida, un 2% más o menos, que es una buena cantidad, y azúcares añadidos incluso. Y esto pasa también con el salchichón, que puede tener hasta un 5% de sal. ¿Y qué diferencia hay entre la grasa saturada de las carnes en general y de los lácteos, como la mantequilla que tenemos por aquí, el queso o la nata? Pues su composición de ácidos grasos tampoco es la misma, como tampoco lo es su proporción. Tenemos algunos lácteos que tienen una gran cantidad de grasa saturada. La mantequilla un 55%, el queso manchego un 18%, un queso de Burgos, sin embargo, un 8%. Y ojo, porque estamos viendo algunos estudios preliminares en los que se nos dice que los lácteos enteros, que tienen efectivamente esas grasas saturadas, no tienen efectos adversos sobre la salud. Pero, ojo, esto es en lácteos enteros al natural, estamos hablando de leche entera, de yogur, de queso, y no estamos hablando en ningún caso de helados, batidos, postres lácteos. Y además, en el caso de los lácteos o de la carne, la grasa la vemos, la grasa saturada, pero también habrá que no se pueda ver, que esté oculta. Pero sí que tenemos un aliado, que es la lupa. Vamos a ver la tabla de valores nutricionales y ahí vamos a ver la cantidad de grasas saturadas que tiene. Y a veces vemos que es muy elevado. Si vamos a la lista de ingredientes podemos saber de dónde vienen esas grasas saturadas. En ocasiones pues sí que vemos claramente que hay nata, mantequilla, algún alimento de origen animal que podría ser ese origen de esas grasas saturadas. Pero en otros vemos que hay alimentos vegetales, de origen vegetal, y sin embargo tienen grasas saturadas, que también son sólidas a temperatura ambiente y que también se relacionan con efectos adversos sobre la salud. Por ejemplo, grasa de coco o grasa de palma, como esta que tenemos aquí. ¿Y es tan saturada la grasa del aceite de coco como la de palma? Pues de nuevo va a depender del alimento. En la grasa de coco tenemos aproximadamente un 84% de grasas saturadas, mientras que en la de palma tenemos un 49%. Muchas veces se dice que el aceite de palma es malo para nuestra salud cardiovascular porque tiene un ácido graso de cadena larga, el ácido palmítico. Y es cierto. Sin embargo, oímos hablar del aceite de coco como que fuera bueno para nuestra salud porque sus ácidos grasos son de cadena media, son más cortitos y pensamos que por eso son mejores, pero metabólicamente actúan como si fueran ácidos grasos de cadena larga, como esos del aceite de palma. Por lo tanto, por mucho que digamos que es un aceite beneficioso para la salud, la grasa de coco, el aceite de coco, no es beneficioso para la salud, es muy saturada. Seguimos analizando algunos alimentos que pueden combinar esa grasa de origen animal y grasa de origen vegetal, como en el caso del chocolate con leche, que tiene bastante grasa, ¿no? Tiene más o menos un 31% de grasa, de la cual el 18% más o menos es saturada. Y es una grasa saturada que procede de la manteca de cacao y también de la leche. Y junto con todos los azúcares que lleva, hace un alimento irresistible. Lo sabemos, es imposible comerse solo una onza. Y esto es porque activa nuestro circuito de recompensa e inhibe esas señales de saciedad. Y frente a la grasa saturada tenemos la grasa insaturada.
que tiene diferencias. Frente a esa grasa saturada sólida a temperatura ambiente, esta es líquida a temperatura ambiente. Lo vemos en nuestro maravilloso aceite de oliva. Y frente a la grasa saturada que aparecía fundamentalmente en alimentos de origen animal, como nata, mantequilla, o hemos dicho algunos de origen vegetal, como el coco y la palma, esta aparece fundamentalmente la insaturada en alimentos de origen vegetal. La monoinsaturada en frutos como la aceituna o el aguacate. La poliinsaturada en frutos secos y semillas. Y tenemos alguna poliinsaturada también en el pescado, no nos olvidemos de él. Entonces, si tomamos aceite de oliva, frutos secos y aguacate, ¿estamos tomando solo un tipo de grasa, grasa insaturada? No exactamente, Miriam, porque tienen una mezcla de grasas. Mira, igual que las personas podemos estar muy sanas y, sin embargo, en sangre tenemos colesterol bueno y una parte de colesterol malo y aún así tenemos buena salud, esto se puede hacer un paralelismo con las grasas, que también tienen fundamentalmente, en este caso, ácidos grasos insaturados, mono o poliinsaturados, pero tienen una parte de grasas saturadas, como el aceite de oliva virgen, que tiene un 14% de grasas saturadas, o el cacahuete un 8%, el aguacate un 2% de grasas saturadas. Pero esas grasas saturadas son una proporción pequeña y vemos además que están acompañados de otros nutrientes, metidos en una matriz alimentaria compleja. Nos sube el colesterol bueno, el HDL, y nos baja el colesterol malo, y al final el equilibrio es que es beneficioso para nuestra salud. Claro, y como la industria sabe que nuestra salud cardiovascular nos preocupa, nos ofrece productos de este tipo, como esa crema de cacao y avellanas que tienes ahí, que no lleva aceite de palma y es sin azúcares añadidos. ¿Qué te parece? Tenemos un alimento con una gran proporción de grasa, también más o menos un 29% de grasas que proceden, sí, en parte del cacao, en parte de la avellana, pero una parte muy pequeña, porque estos dos ingredientes suponen solo el 4% del producto cada uno. ¿Y de dónde procede el resto de la grasa? Pues del aceite de girasol refinado, que es cierto que además no lleva azúcares añadidos, pero nos vamos a encontrar que ese sabor dulce lo conseguimos gracias a los polialcoholes, gracias al maltitol, que supone un 45% del producto, es el primer ingrediente del producto. Así que nos encontramos con un alimento que es muy calórico, muy energético, tiene unas 440 kilocalorías por cada 100 gramos y que además no es nada saludable. Yo desde luego te recomiendo un buen puñado de avellanas y una onza de chocolate alto en cacao, del que llamamos chocolate negro. Y ya puestos a analizar, ¿qué te parece esa crema de cacahuete? Bueno, pues tenemos una crema de cacahuete que está hecha 100% con cacahuete, es cacahuete triturado. Tiene unas 600 kilocalorías por cada 100 gramos y eso lo tenemos que tener en cuenta, pero no son calorías vacías, no son esas calorías de los azúcares que nos dan otras cremas, son unas kilocalorías que vienen acompañadas de buena grasa, de buena proteína, que es la proteína del cacahuete, incluso de antioxidantes o de minerales como el magnesio, así que sería un alimento óptimo para nuestra salud. Eso sí, siempre es mejor comer los cacahuetes enteros en vez de en crema. Esto es aplicable a todos los frutos secos. También se ha puesto muy de moda la crema de tahini o de sésamo. Fundamentalmente ácidos grasos poliinsaturados, los procedentes precisamente del sésamo, que es el que nos aporta también las proteínas, más o menos un 26% de pura proteína del sésamo. Así que sería un alimento amigo de nuestra salud. Ojo, el sésamo, no las hamburguesas que tienen unos granitos de sésamo por encima, que no es mágico y no lo transforma en un alimento saludable, pero el sésamo o la crema de sésamo sí que es uno de esos amigos de nuestra salud.